Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos estén viendo. Sean bienvenidos a este su canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente en este episodio o en este nuevo episodio de las Epístolas Paulinas, que como ustedes pues ya sabrán, si han venido siguiendo la serie, hemos presentado la Epístola de los Romanos, Gálatas, hemos presentado Primera y Segunda de Corintios, hemos presentado Filipenses, que fue la última entrega que hicimos, y hoy vamos a hablar de una de las cartas llamadas las cartas auténticas de Pablo, y en este caso estamos hablando de Primera de Tesalonicenses, esperando pues que también la información que vamos a compartir con ustedes sea una información que sea muy valorada en este caso, ¿no? En el sentido de que algunos datos que vamos a presentar en cuanto al contexto histórico crítico y sobre todo, ¿no? El análisis crítico que se le hace a esta carta sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. De antemano pedirles que se queden hasta el final de este video y que si no se han suscrito aún a este canal, pues invitarles que lo hagan. Y pues bueno, vamos a iniciar. Bien, ahí tenemos la presentación. Vamos a hacer hoy este análisis histórico crítico de primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a empezar analizando su datación. ¿Cuándo está datada esta carta? ¿Cuándo se escribió? Algunos académicos están de acuerdo que la epístola fue escrita en Corinto, según lo que se relata en Hechos de los Apóstoles. El lugar donde Pablo se estuvo por un año, 6 meses, y el tiempo que le dan de cuándo fue escrita podría ser entre el año 49 hasta el año 51, incluso hasta el año 52, que son los años de datación que se le da según el círculo académico, ¿no? Algunos creen que fue más temprano, incluso hay quienes datan al año 48, y hay otros que, como Antonio Piñeiro, que le da una datación entre el año 51 y 52. Existe un amplio consenso en que Primera de Tesalonicenses es uno de los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron. Y tomemos en cuenta esto, estamos hablando no de las cartas de Pablo, la primera o probablemente la primera carta de Pablo que se escribió, sino uno de los primeros documentos del Nuevo Testamento que se pudieron haber escrito, está categorizado como Primera de Tesalonicenses, y esto incluso antes de los evangelios. Por eso es que, según este comentario académico que se hace en cuanto a la antigüedad de este documento de Primera de Tesalonicenses, es que probablemente fue el primero de los libros o de las cartas, de los documentos que se escriben del Nuevo Testamento. Algunos académicos también consideran que esta carta fue escrita antes de Gálatas. Vamos a ver algunos datos históricos de esta carta. Como primer dato vamos a mencionar que Tesalónica, conocida hoy como Salónica, era una ciudad próspera y cosmopolita en el norte de Grecia durante el primer siglo. Fundada en el año 315 antes de la era común por Casandro de Macedonia. Casandro de Macedonia era uno de los generales de Alejandro Magno, quienes se quedó con parte del reino. Para los que conocen la historia saben que Alejandro Magno tenía 4 generales, ¿no? Cuando Alejandro Magno muere, entre estos 4 generales se divide en todo el imperio griego. Y Casandro de Macedonia era uno de ellos. La ciudad se convirtió rápidamente en un importante centro comercial debido a su ubicación estratégica en la vía Egnatia, una gruta comercial
crucial que conectaba Roma con el este. Entonces, pues, tenemos que esta ciudad fue fundada en el año 315 por el personaje que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Casandro de Macedonia. Y esta es la ruta, ¿no? Dice que rápidamente se convirtió en una de las rutas importantes. Tesalónica formaba parte de esta ruta importante llamada la Vía Egnatia, que es lo que ustedes pueden ver, que se encuentra fijada, ¿no? Con esta línea roja, ¿no? La Vía Egnatia. Bien, continuemos. Tesalónica era un crisol de culturas debido a su posición como un importante centro comercial. Había una mezcla de griegos, romanos, judíos y comerciantes de diversas regiones. La mayoría de los habitantes de Tesalónica practicaban el politeísmo, adorando múltiples deidades como Zeus, Apolos, Atenea, Artemisa, Isis y Osiris. Cada deidad tenía su propio culto, ritos y sacerdotes. La ciudad era un punto de encuentro para comerciantes de diversas regiones y el comercio era una parte esencial en la economía de esta ciudad llamada Tesalónica. Entonces ya vemos algunos de sus datos históricos para que entendamos el contexto de dónde fue enviada esta carta, ¿no? ¿A dónde fue enviada? Ya entendemos incluso dónde está ubicada y quién fundó esta ciudad, ¿no? Entonces, ya conociendo el contexto histórico, pues ya entendiendo hacia dónde va dirigida esta carta, vamos a iniciar este análisis o continuar este análisis, en este caso, de las primeras compilaciones. Vamos a analizar también los primeros fragmentos o los primeros papiros que se tienen de este documento, cuántos documentos, cuántos manuscritos se tienen de esta carta llamada Primera de Tesalonicenses. Primero vamos a analizar o vamos a mencionar algunos datos patrísticos. En este caso vamos a hablar de Tertuliano, quienes hacen mención de esta carta, de la carta a Primera de Tesalonicenses. En su obra Antimarción, el libro 5, vemos que Tertuliano hace una mención de un verso de Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer lo siguiente. Porque mi enemistad se dirige contra los que están a favor de destruir al Dios del matrimonio, no contra los que siguen la castidad. Dice que los que permanezcan hasta la venida de Cristo, junto con los muertos en Cristo, resucitarán primero, siendo arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y en este caso está mencionando Primera de Tesalonicenses 4, del verso 15 al verso 17. Descubro que fue en su previsión de todo esto que las inteligencias celestiales miraron con admiración a la Jerusalén de arriba. Entonces estamos viendo, ¿no? Esta mención que hace Tertuliano acerca de Primera de Tesalonicenses 4:17 en su obra Antimarción. Recordemos que Antimarción o Adversus Marción es una obra donde su propio nombre lo dice, ¿no? Una obra que va en contra de los dogmas o del movimiento marcionista. En este caso, quien representaba este movimiento era Marción del Ponto. Entonces, por eso vemos que al inicio dice, porque mi enemistad se dirige contra los que están a favor de destruir al Dios del matrimonio. En este caso hablando de lo que Marción mencionaba como el demiurgo, ¿no? En este caso el Dios del Antiguo Testamento. Y dice pues Tertuliano que tenía enemistad contra aquellos que estaban en contra de ese Dios. Bien, vamos ahora a mencionar a este otro personaje, uno de los padres de la iglesia llamado Ireneo de Lyon. En su obra Contra las herejías, libro 5, él también hace una mención de Primera de Tesalonicenses. Dice lo siguiente: reconocer que el que vendrá reclamando el reino para sí y aterrorizará
a esos hombres de los que hemos estado hablando, teniendo un nombre que contiene el número antes mencionado. Es verdaderamente la abominación de la desolación. Esto también lo afirma el apóstol: cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá destrucción repentina, haciendo mención de 1 Tesalonicenses 5:3. Ahora mencionaremos a Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, en su obra Los Estromata o Misceláneas, libro 2, capítulo 2, menciona lo siguiente: porque los que duermen, duermen de noche, y los que se embriagan de noche. Es decir, que las tinieblas de la ignorancia, pero nosotros los que somos del día, seamos sobrios, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En este caso está citando 1 Tesalonicenses 5, del 5 al 8. Pero los que de nosotros seas más solícitos para vivir la verdadera vida y por abrigar sentimientos nobles, se mantendrá despierto todo el tiempo que le sea posible. Entonces, bien, ya hemos visto estos datos que es importante no mencionar eh, eh, estas evidencias patrísticas en cuanto a este documento de 1 Tesalonicenses, que ya era muy conocido, ¿no?, entre los padres de la iglesia de los primeros siglos. En este caso, como mencionamos, a Tertuliano, Ireneo de León y Clemente de Alejandría. Bien, ahora avancemos hacia lo que se conoce como las evidencias papirológicas. Vamos a conocer qué tenemos en cuanto a los documentos que existen, ¿no?, fragmentos que existen de esta carta llamada 1 Tesalonicenses. Como primera evidencia papirológica vamos a mencionar el papiro 46, que no es la foto que ustedes están viendo aquí, ¿no? La imagen que ustedes están viendo aquí es de otro papiro, que es el papiro 65. Pero vamos a mencionar el papiro 56 porque es uno de los papiros más antiguos. Es el manuscrito que se le da una datación entre el año 180 al año 200. Y este contiene aproximadamente todas las cartas de Pablo, prácticamente contiene todas las cartas de Pablo, y entre ellas también, pues, 1 de Tesalonicenses. También existen, ¿no?, evidencias papirológicas. En este caso el papiro 30 es un papiro del año 250, después de la era común, en este caso del siglo III, que contiene 1 de Tesalonicenses 4, 5 y 2 de Tesalonicenses 1. El papiro 61, que es del año 700, del siglo VIII, contiene 1 de Tesalonicenses 1. Y el papiro 65, que es la imagen que ustedes están viendo aquí, este fragmento de aquí, este papiro es del año 250 o del siglo III y contiene 1 de Tesalonicenses 1, del 3 al 2, y también contiene el capítulo 6, el verso 13. Contiene 1 de Tesalonicenses 1, 3, contiene el capítulo 2, el verso 1 y el capítulo 6, verso 3. Entonces, aparte, también debemos mencionar que el papiro 46, en cuanto es un papiro bastante extenso, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar en este caso la sección de 1 de Tesalonicenses? Ustedes la van a encontrar entre el folio 95 y 96, y en el folio 97 también un pequeño fragmento de 1 de Tesalonicenses. Es importante que cuando nosotros conozcamos estos documentos, estas cartas de Pablo, siempre sepamos cuál fue el objetivo y cuál fue el origen, a dónde fue enviada y qué es lo que Pablo deseaba resolver, ¿no?, en estas cartas. Y por eso vamos a mencionar, ¿no?, vamos a hacer una mención de el objetivo de que Pablo haya escrito 1 de Tesalonicenses como la conocemos actualmente, ¿no? Vamos a ver la descripción y el objetivo de esta carta. En los capítulos 1 y 2, Pablo expresa su gratitud al Creador por la fidelidad, amor y esperanza de la comunidad de Tesalónica. También describe su ministerio por la dedicación y entrega
pese a las oposiciones y falsas acusaciones que siempre habían en contra de Pablo, ¿no? En el capítulo 3 anima a la comunidad a vivir una vida de santidad y a seguir con firmeza en la fe. En el capítulo 4 da a conocer sobre la resurrección de los muertos, el día del retorno del Mesías, y en el capítulo 5 Pablo da instrucciones prácticas sobre la vida de los miembros de la comunidad, como la importancia del respeto mutuo, la oración y el discernimiento. Y termina pues este último capítulo con una doxología que es una bendición y sus respectivas salutaciones que era muy habitual entre las cartas de Pablo, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con el análisis crítico de esta carta. Y vamos a mencionar como el primer análisis crítico que vamos a presentar de esta carta, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Específicamente vamos a mencionar lo que tiene que ver con los versos 13, 14, 15 y 16. Dice textualmente, ¿no?, lo que está en Reina Valera, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracia a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, los recibieron no como, como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues han padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y, y no agradaron a Dios y se opone a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Culminamos con el verso 17 que dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mencionar en este análisis crítico acerca de estos versos? Es lo que opinan muchos académicos en cuanto a Primera de Tesalonicenses 2, del verso 13 al verso 17. Y es lo siguiente, la mayoría de los investigadores acerca de este pasaje mencionado se han concentrado en la polémica histórica entre el judaísmo y el cristianismo. En ese contexto se consideran los versículos 15 y 16 como uno de los ataques más amargos sobre los judíos, en clarísimo y virtual contraste con la expectación escatológica de Pablo acerca de la salvación de Israel, que está descrito en Romanos 11, del verso 25 al verso 26. O sea, si nosotros analizamos Romanos en este capítulo 11, del verso 25 al 26, vamos a ver que Pablo habla sobre la salvación del pueblo de Israel, y en este caso de los judíos. Y se ve como, según lo que analizan los académicos, un contraste que no cuadra frente a lo que ya Pablo había mencionado o mencionó en la carta de los romanos, ¿no? Porque se ve digamos, una denuncia acerca de los judíos, diciendo que ellos fueron quienes mataron al Señor Jesús y han matado a sus profetas. Entonces, vemos, según los académicos, ven esta denuncia como una glosa o una interpolación que fue añadida a Primera de Tesalonicenses, muy probablemente entre los siglo I y el siglo II. Puede ser al final del siglo I e inicio del siglo II, antes de que estos documentos fueran llevados a la canonización, ¿no? Vamos a mencionar también lo siguiente.
Algunos académicos como Ferdinand Christian Baur, que es un teólogo y filósofo alemán del siglo XIX, argumentó que Primera de Tesalonicenses 2, del verso 14 al verso 15, tenía un tono y contenido que diferían de las demás cartas de Pablo, a lo que lo llamó marca no paulina. Es decir, que estos versos no, para este académico, no eran versos que hubieran nacido de la pluma de Pablo. Por otro lado, Albrecht Rich, teólogo alemán del siglo XIX, en 1847 sugirió quitar Primera de Tesalonicenses 2, verso 16, por ser una glosa interpolada después del año 70. Para este académico, lo que dice en el verso 16 fue una glosa que pudo haber sido añadida después de la destrucción del templo, después del asedio a Jerusalén en el año 70, y que luego de este evento es que se añade a esta carta el pasaje que mencionamos anteriormente cuando habla de que vendría la ira sobre, en este caso, sobre los judíos. Mencionamos también a este otro académico llamado Heinrich Holtzmann, teólogo alemán del siglo XIX, quien en 1869 en su análisis crítico incluyó el verso 14 también como un verso interpolado. Ahora, ¿por qué les hago mención de esto? Primero que todo, para que ustedes vean que esto no es un tema nuevo, no es un tema que en este caso Cristian Vera les está presentando, sino que es un tema que ya fue iniciado en este caso como un debate desde el siglo XIX, bajo algunos personajes, como les estoy mostrando, algunos académicos que ya presentaron su desconfianza hacia los versos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 12 al verso 13 al verso 16, en cuanto a lo que ellos han argumentado, ¿no? De que para ellos estos versos no nacieron de la pluma de Pablo, sino que fueron añadidos, fueron interpolados posteriormente de que se haya escrito la carta, ¿no? En el siglo XX ha sido testigo de sucesivos debates adicionales relativos a este texto. En 1905, Rudolf Knox consideró Primera de Tesalonicenses 2:16 como una glosa marginal introducida en el texto de la carta después del año 70, cuando los discípulos de Pablo interpretaban la caída de Jerusalén como castigo divino, la ira de Dios derramada sobre sus enemigos. En este caso, pues, argumentando de que ellos eran enemigos del ministerio de Pablo y también de los discípulos de Yeshua o de Jesús. Bien, ahora todo esto que yo les he presentado, ustedes los pueden encontrar en un documento llamado Debate por la autenticidad de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 y 16, que usted lo va a encontrar en la web, está ahí, fue escrito o fue presentado por Roberto Pereira. Ya, ustedes pueden entrar a este documento, es bastante amplio, pero tienen la opción de poder leer no solamente la línea que argumenta que sea una interpolación, sino quienes también defienden que no es interpolación. En este caso, vamos a mencionar estas palabras, ¿no? Que están dentro de Primera de Tesalonicenses 2:16. Esta palabra griego que significa heptasen o se transmitera como heptasen, es el verbo en aoristo que se traduce como allegado. Eistelos se traduce como hasta el extremo o hasta el final. Quiere decir que en Primera de Tesalonicenses 2:16 la frase heptasen de autos, orge, eistelos se traduce como pero la ira ha llegado sobre ellos hasta el extremo. Por el análisis crítico, literario e histórico es evidente que la palabra ira hace referencia a la destrucción que ha ocurrido en Jerusalén en el año 70 después de la era común. Y la palabra hasta el extremo como un acontecimiento que habría pasado muy recientemente. Entonces, queda incluso, digamos,
abierto el tema por si algunos de ustedes pues, desean también hacer su propio análisis en cuanto a estos versos de Primera de Tesalonicenses 2. Como les digo, pues hay algunos que argumentan a favor de la interpolación y hay otros que argumentan a favor de que sí es un texto que nace de la pluma de Pablo. Ahora vamos a analizar algunas variantes textuales también que encontramos dentro de esta carta. Vamos a mencionar Primera de Tesalonicenses 2:7. Contiene una variante textual. Pablo dice, fuimos amables entre ustedes, o dice, fuimos como niños pequeños. Aquí yo les traigo, ¿no? Este pequeño cuadro donde ustedes pueden ver las variantes. En este caso, ¿no? La palabra epioi, que se traduce como bebés, y la palabra nepioi, que se traduce como amable. Cada uno de estas dos variantes, como ustedes pueden notar, tienen sus respectivos manuscritos que respaldan dónde se encuentran, ¿no? ¿Qué manuscritos contienen la variante textual heipoi y qué manuscritos contienen la variante textual neipoi? Ustedes pueden ver ahí algunos manuscritos mayúsculos, minúsculos, unciales, digamos, también los manuscritos mayúsculos se conocen también como manuscritos unciales. Podemos ver también que, por ejemplo, la palabra o la variante textual de Eipioi, que se traduce como bebé, también está respaldado por el papiro 65. Este papiro que, como los mencioné anteriormente, es del siglo III, un papiro bastante reciente. De ahí lo podemos encontrar en el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, en el de Primes Rescriptos y bueno, algunos manuscritos como ustedes pueden notar. De igual manera, la palabra neipioi también está respaldada por algunos manuscritos importantes, como el alejandrino, como los manuscritos minúsculos, el texto bizantino también, o la familia bizantina, y algunos leccionarios. Bien, Bruce Metzger explicó que como la palabra precedente, en este caso éramos, termina con la letra, esta letra griega que ustedes pueden ver aquí. No. Esta letra griega dice, al final, la palabra que precede, sea a la variante ipioi o nepioi, termina con esta letra griega, que fácilmente pudo haber sido añadida a la variante, en este caso, eipioi. Pudo haber sido añadida y pasó de ser la palabra eipioi, que se traduce como bebé, y se pasó a llamar nepioi, que se traduce como amable. Entonces, Bruce Metzger, un académico, explica esto, que podría haber sido, ¿no? una posible forma de cómo nace esta variante textual. Ahora, yo les menciono también este comentario que se encuentra en la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades. Menciona lo siguiente, ¿no? Pero fuimos tiernos entre vosotros, y más gráficamente, en medio de vosotros. También fuimos mansos como una fuente. El mismo verbo que en Primera de Tesalonicenses 2:1 y capítulo 1 y capítulo 1 de Tesalonicenses 1:5 nos mostramos hacia vosotros, según lo que dice Reina Valera. En lugar de tiernos, bebé es la lectura de la mayoría de las autoridades antiguas, y en este caso está mencionando Reina Valera, incluyendo la Vulgata. También menciona la Vulgata. La diferencia en el griego radica solo en la repetición u omisión de una sola letra, que en este caso es lo que explica Bruce Metzger, ¿no? Los editores modernos, con las importantes excepciones de Westcott y Hort, en este caso ellos están a favor de la variante epioi, que se traduce como bebé. Y bueno, para los que conocen de quien estoy hablando, Westcott tiene
lo que se conoce también como la edición en griego, del Nuevo Testamento, como la versión que conocemos de Tischendorf, ¿no? De lo que podemos ver en la web como logos calogos, ¿no? El interlineal. Westcott también tiene su interlineal. Y ellos apoyan, en este caso, está a favor de la variante que se traduce como bebés. Vamos a ver una siguiente variante, en este caso, primera de Tesalonicenses 3:2. Dice lo siguiente: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. Y la variante textual está específicamente en lo que dice servidor de Dios y colaborador de colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Esto que estamos mencionando es la traducción de Reina Valera. Ahora, en este cuadro, yo les presento las diferentes variantes. Existe una variante que se podría traducir como colaborador en el Evangelio de Cristo. Existe otra variante que se traduce también como siervo de Dios en el Evangelio de Cristo, y otra variante que se traduce como siervo de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, que es como está en este caso en la traducción de Reina Valera, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver de igual manera los manuscritos que apoyan cada uno de las variantes textuales que estamos presentando. En este caso, bueno, la variante que vemos en la traducción de Reina Valera, vemos que está atestiguada por algunos manuscritos unciales, que como sabemos, fueron manuscritos unciales que se utilizaron para, en este caso, que utilizó Erasmo de Rotterdam, para hacer su versión griega del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, por eso es que como se utilizaron estos manuscritos minúsculos, es que podemos ver que en la traducción de Reina Valera, que nace del texto Receptus, contiene la variante siervos de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Bien, y vamos a mencionar estos últimos comentarios, ¿no? Y con esto terminamos este tema. Vamos a mencionar este comentario de la Biblia de Cambridge, de la Escuela y Universidades. Dicen, algunas autoridades antiguas leen colaborador de Dios. Posiblemente esto es lo que escribió el apóstol, nuestro hermano y colaborador de Dios. Las otras variaciones se pueden explicar mejor con esto. Y los copistas difícilmente habrían sustituido por esta expresión atrevida la frase fácil, ministro de Dios, que aparece en otras epístolas. Si esta última hubiera sido la lectura original, colaborador de Dios, expresa una idea completamente paulina, o sea, tampoco se descarta por ser, porque lo vemos atestiguado en 1 Corintios 3:9 o 2 Corintios 6:1. También dice, serviría para exaltar a Timoteo a los ojos de la iglesia. Concuerda con lo que el apóstol dice de él en 1 Corintios 16:10. Timoteo hace la obra del Señor como yo también la hago. Por tanto, nadie lo desprecie, es lo que dice textualmente, ¿no? El texto recibido, el texto receptus, como en muchos casos resulta de la combinación de dos lecturas anteriores y más breves del pasaje. El Códice Vaticano, el mejor de los manuscritos griegos, dice simplemente nuestro hermano y colaborador en el Evangelio de Cristo. Ahora vamos a leer este último comentario, el comentario bíblico de Jamieson Fawcett Brown. Dice lo siguiente, ministro de Dios y colaborador nuestro. Algunos manuscritos más antiguos dicen colaborador de Dios, otros ministro de Dios. La primera frase es probable, genuina, ya que los copistas probablemente la cambiaron por la segunda para evitar la frase en negrita, que sin embargo está aprobada por 1 Corintios 3:9, 2 Corintios 6:1. Bien, entonces bueno, aquí ya hemos presentado estas variantes textuales y hemos llegado al final de este análisis histórico-crítico de Primera de Tesalonicenses. Queda abierto igual a ustedes pues, que hagan sus propios análisis críticos y de antemano pues también pedirles que si tienen algo que compartir, compartan.
En la caja de comentarios ustedes pueden dejar sus comentarios si están a favor o no del tema que hemos presentado. Igual vamos a leer y vamos a responder sus comentarios. También les pedimos que nos den un me gusta a este video si les ha gustado, si ha llegado aquí hasta el final. Denos un me gusta, esto nos ayuda a que YouTube también sugiera el video y también pues la información llegue a muchas más personas. Y si no se ha suscrito, también le pedimos que se suscriba y pues de aquí nos vemos en una próxima entrega. Si es posible, pues espero poder traer el análisis histórico crítico de otra de las cartas llamadas las cartas genuinas de Pablo. Conmigo es hasta la próxima, me despido y que tengan un muy buen día.